partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Los casos de este nuevo coronavirus en el mundo superaron la barrera de los 100,000. El reporte que elabora la Universidad de Hopkins, Johns Hopkins de Maryland, dio cuenta de más de 80,000 casos en China continental, 6,500 en Corea del Sur, 4,700 en Irán, casi 4,000 en Italia. Y en América Latina, Colombia y Perú confirmaron sus primeros casos. El Ministerio de Salud del país vecino, en un comunicado de prensa, informaba que el primer caso de COVID-19 en el territorio nacional, luego de los análisis practicados a una paciente de 19 años, surgió producto de un viaje procedente de Italia, de la ciudad de Milán. Esta chica presentó síntomas, acudió a los servicios de salud donde se le tomaron las muestras para el análisis respectivo. Ante esto, el Instituto Nacional de Salud confirmó resultados positivos a las pruebas. También Perú dio cuenta, insistimos, del primer caso el día de hoy. Y bueno, el llamado de la Organización Mundial de la Salud sigue siendo el mismo. No se trata de un simulacro y los países que no han tomado en serio la situación, que no han mostrado el nivel de compromiso político y acciones, en esta dirección, deben tomar medidas. Tomando en cuenta que la amenaza que enfrentamos con el nuevo coronavirus es real. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Además, el equipo de Nicolás Maduro insiste con esto de la Corte Penal Internacional por el tema de las sanciones. Nada dice del expediente del examen preliminar que está abierto por violación sistemática de derechos humanos y posibles delitos de lesa humanidad. Ellos insisten en que van a presentar pruebas ante este tribunal que, según sus palabras, evidencian el efecto de estas sanciones. Y ellos hablan de crímenes de lesa humanidad, pero no hablan acerca de los responsables. Si ustedes han leído el Estatuto de Roma y han escuchado las entrevistas que hemos hecho en este espacio, las responsabilidades en ese caso son personalísimas. En el expediente que ya está abierto y que cursa por lo que está ocurriendo en nuestro país, se habla justamente de los funcionarios que están al frente de la actual administración. Y a propósito de lo que ha venido pasando con el presidente encargado, el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, Freddy Bernal, dirigente del PSUV, dijo que por ahora no lo van a meter preso. Sus declaraciones exactas, según el Universal: no nos vamos a guiar por opiniones externas. Lo cierto es que habrá que ver qué ocurre de cara a la actividad convocada para la próxima semana, el próximo 10 de marzo en nuestro país. Varios datos. Justamente producto del coronavirus, caen los precios del petróleo y sobre todo por la indefinición de países como Rusia y la OPEP para llegar a un acuerdo frente a un posible recorte. El petróleo se derrumbó un 10% frente a los temores por el coronavirus y el fracaso de las discusiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Andrés Velázquez, es dirigente nacional de la Causa R. Además, forma parte del equipo de esta casa. Él participa en el programa Contigo. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias, María Alejandra. Muy buenas tardes. Un placer, de verdad, de nuevo conversar contigo. Pues mucho interés de escuchar la información que pueda compartir con nosotros Andrés Velázquez, varios temas. Antes de hablar de la denuncia que hoy se ventilaba sobre lo que está pasando en el arco minero
En Venezuela, yo le pedí un comentario sobre el panorama político, seguramente escuchaba usted un resumen de lo que dijo Freddy Bernal, dirigente del PSUV, advirtiendo que por ahora no van a detener, no van a meter preso a Juan Guaidó. Quisiera su comentario, faltando tampoco para la actividad que han convocado de cara al 10 de marzo. Lo escuchamos. Sí, bueno, también me gustaría agregar muy brevemente, un comentario en relación a lo que señalabas de parte del régimen o Arreaza en su representación ante la Corte Penal Internacional, lo cual califico de un verdadero acto de cinismo, de descaro de esta gente cuando son capaces de ir a hacer denuncias relacionadas con la situación del país, cuando todos sabemos que ellos y nadie más que ellos son los responsables directos de este desastre, de este desmadre que vive el país en la actualidad y que, bueno, y que nos ha colocado en esta situación de ruina y de tanto sufrimiento en el país. No quería dejar pasar a hacer por lo menos un comentario con relación a esto, porque al final de cuentas esto lo que muestra es el caradurismo de estos tipos. Estos no tienen vergüenza, estos no tienen ningún tipo de medida para decir o plantear cualquier tipo de disparate, como el caso mismo de Bernal, quien, bueno, hace días viene dando declaraciones un poco extrañas. Yo lo veía hace un par de semanas diciendo que para ellos no está planteado, en su caso, y lo decía como una declaración personal, el propio Bernal, que sería una locura que se pusieran a desafiar a los Estados Unidos, a entrar en una confrontación bélica con ellos o cosa por el estilo, porque no había comparación entre una fuerza militar y otra. Ahora nos sale con este cuento otra vez de que, bueno, ellos no quieren todavía meter preso a Juan Guaidó, que le llegará su momento. Entonces, bueno, sencillamente lo que estamos viendo allí son reacciones, yo diría que desde un punto de vista, porque hay que darle dos lecturas a todo esto. Una, la declaración de Bernal, y otra, las declaraciones que da por su lado Diosdado Cabello, que en su programa de esta semana fue capaz de ordenar captura y pedir de manera abierta en un programa televisivo la captura del jefe de prensa de Juan Guaidó, del periodista Edward Rodríguez, y así también contra el señor Jimeno, a quien también amenazó y ordenó que se le capturara, así como en el estado Lara fueron por algunas familias que en el barrio La Paz participaron de la actividad con Juan Guaidó, incluso permitieron que alguna gente se protegiera en su casa, lo fueron a buscar allá en su casa, y luego vimos cómo aparece este señor Rodríguez, Jorge Rodríguez, con los cuentos que él se inventa de siempre, bueno, que Juan Guaidó se mandó a meter unos tiros, pues se mandó a disparar él mismo, y eso corroborado por lo que dijo Diosdado Cabello, que era un montaje, un fake news, una cosa de esa, un falso positivo que había montado el propio Juan Guaidó. Entonces, por un lado, dicen, no nos vamos a meter con Guaidó, pero por otro lado arrecian la represión, arrecian la persecución, arrecian las amenazas contra el resto de los ciudadanos, contra los diputados, y eso lo estamos viendo, y yo creo que esto tiene que ser un motivo de alarma, un motivo de seguimiento muy cercano de todos los países del mundo en relación a lo que esta gente está haciendo en este momento en materia represiva, porque en la medida en que se ven más acorralados, lo que les va quedando es la represión, lo que les va quedando es el abuso de poder, lo que les va quedando es cometer todo tipo de crímenes como lo estamos viendo ahora, de tal manera que yo aprovecharía para hacer
un llamado al mundo de alerta en relación a lo que probablemente venga posteriormente, porque hay una determinación. Vamos a la calle el próximo martes y posterior al martes, y luego esto tiene que retomar la dinámica de la movilización, porque el país debe entender, y el pueblo venezolano desesperado por cambiar políticamente la situación del país, debe entender que no hay otra fórmula, no hay otra manera que no sea presionando internamente, y esta presión tiene que darse por la vía de la movilización. Muy bien todo el apoyo internacional que tenemos, que ahora se muestra con mayor contundencia y con mayor nitidez de parte de todos los países del mundo. Pero un componente o un factor fundamental, insustituible, es la propia movilización que nosotros podamos hacer internamente, y que por eso Guaidó convoca al próximo martes y lo vamos a acompañar. Y él está hablando de ir al Parlamento, pero yo estoy hablando de que la movilización debe ser en todo el país, y en todo el país debe leerse o debe plantearse una suerte de proclama, de reclamo en relación a todo el sufrimiento y a toda la crisis que está viviendo Venezuela. En el caso de Bolívar, bueno, estaremos no solamente hablando del desastre que se ha producido en el Estado Bolívar, sino también de la situación de usurpación que se vive en el Estado Bolívar, porque no olvidemos la situación de fraude demostrado, y que aquí, al igual que a nivel nacional con el caso de Maduro, tenemos una situación también de usurpación en el Estado Bolívar. Y esa pelea tiene que darse, y todos los ciudadanos debemos estar prestos a ella. Andrés Velázquez, dirigente nacional de la Causa R, efectivamente, gobernador electo por Bolívar, él denunció el fraude, la noticia le dio la vuelta al mundo y, bueno, no tomaron en consideración la evidencia, y allí está gobernando otro señor. Ahora yo le pregunto a Andrés Velázquez, porque entiendo que usted durante su intervención esta semana decía que conversó directamente con Juan Guaidó a propósito del compromiso que existe para promover la celebración de elecciones presidenciales en nuestro país como la única salida para resolver la crisis política en Venezuela. Y quisiera ahondar en este tema, tomando en consideración lo que sufrió usted, tomando en cuenta lo que está ocurriendo en Bolívar y en el resto del país con actividades ilícitas, y este grupo en el poder que va a sabotear o va a tratar de impedir cualquier salida democrática a la crisis. ¿Qué puede decirnos? Sí, oye, qué bueno que abordas esto, porque este tema de las elecciones que se está planteando como solución ante el país de esta crisis, y se habla de condiciones electorales y se habla de elecciones, yo creo que es bueno precisarlo para que nadie se llame a engaño, y además para establecer las diferencias, María Alejandra, que hay, por ejemplo, con Claudio Fermín o con Henry Falcón o estos Timoteo y toda esta gente que está en la mesita de noche, que son capaces de plantear, bueno, de que aquí no están planteadas elecciones presidenciales este año. Y es bueno entonces precisarlo por eso. Yo puedo compartir la idea de que unas elecciones y buenas condiciones electorales son un camino, es uno de los caminos por la vía que podemos resolver la situación del país. Pero ¿de qué condiciones estamos hablando? ¿Es que acaso basta con sacar de allí a la robavotos de Tidusay Lucena, cambiar algunos magistrados, algunos rectores por otros? Son en el orden de 8 rectores entre principales y suplentes, algo así, o un poco más. De manera que no se trata de uno, sino de todos en primer lugar. En segundo lugar, bueno, el resto de condiciones que tú sabes que tienen que ver con el tema del secuestro que hace el Plan República de esos procesos electorales, de el punto rojo en la puerta del centro, de las prórrogas que se dan una vez que se cumple el horario de votación establecido en ley, el recurso público metido en la campaña, la extorsión y la amenaza política como método para inducir la condición del voto por parte del régimen. Bueno, todo ese conjunto de situaciones, la diáspora que tiene que tener derecho a votar, la auditoría del RED, los mecanismos
ahora de la automatización, porque como están en este momento no son confiables desde ningún punto de vista, y mucho menos con empresas que desconocemos que estén al frente de esos procesos de automatización electoral. Eso por un lado. Y el otro elemento clave, no es posible pensar en una elección libre, con garantías, abierta, que dé de verdad derecho a elegir a los ciudadanos mientras Maduro permanezca usurpando el poder. Entonces, es bueno clarificar de qué condiciones electorales hablamos. Y luego, eso está pegado, porque lo entiendo como un todo, como un conjunto. No podemos hablar de elecciones, de condiciones electorales y no hablar o guardar silencio en relación a cuáles elecciones. Aquí las únicas elecciones por las cuales tenemos que luchar son las elecciones presidenciales, que son las que están vencidas y son las que están pendientes. Y agrégale a eso, María Alejandra, cuáles son las elecciones que en este país pueden resolver de verdad el tema de cambio político, la elección presidencial. ¿Cuál es la que nos permite restablecer la Constitución y retomar el camino democrático del país? La elección presidencial. ¿Acaso una elección parlamentaria va a resolver esta situación de crisis? Ya probamos que no, de manera que el país no se sentirá motivado a votar de ninguna manera en elecciones parlamentarias, porque sabe que eso es nadar contra la corriente, que eso es inútil frente a estos bandidos y a estos usurpadores que hoy están en el poder, a esta banda de organizada de delincuencia que hoy controla el país, que secuestra este país y todos sus poderes públicos. De tal manera que cuando hablamos de condiciones electorales y elecciones, estamos, en primer lugar, hay que precisar elecciones presidenciales. No hablemos de otro tipo de elección, elecciones presidenciales. Y las condiciones electorales, entre otras esas que te señalaba, como garantía que de verdad nos permitan elegir en Venezuela y no solo votar. De manera que es bien pertinente el debate que hoy día se plantea y que hoy está en boca prácticamente de todo el pueblo, de todo el país, y que esto tiene que definirse, no solo frente a los que forman parte de la mesita de noche, sino también de todos aquellos que están alrededor de Guaidó, apoyando a Guaidó, y que cuidado con plantearse dilemas de si vamos o no vamos a elecciones parlamentarias. La única elección por la que hay que pelear, luchar, partirse el espinazo es por la elección la elección presidencial, no otra. Si me permite, Andrés Velázquez, tenemos una declaración o parte de la intervención de Soledad García Muñoz de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresando preocupación el día de hoy sobre lo que está ocurriendo en el arco minero. Vamos a escuchar en qué términos ella expresaba este comentario y lo uno a lo que venimos hablando, porque lo que ella describe allí está ocurriendo en el sur de Venezuela es justamente lo que seguramente tendremos que enfrentar si se llegara a convocar un proceso electoral en nuestro país. Hablo de ese tipo de organizaciones ilegales. La escuchamos y yo quisiera un comentario de nuestro invitado. Ustedes dos cositas más, se han referido a algo muy importante que no suele estar relevado en las audiencias por la crítica situación de Venezuela, que es la cuestión medioambiental. Toda esa información, tenemos una preocupación desde hace mucho tiempo, en particular sobre el arco minero venezolano, será muy bienvenida. Y una muy concreta, o dos, una sobre la situación de los CLAPS, a los cuales nos han referido, siguen existiendo, y cuál es su situación. Y si hay alguna denuncia también en cuanto a la protección del personal de salud y personal médico, porque hemos recibido denuncias sobre el hostigamiento en contra de médicos, médicas que estarían denunciando esta situación, y nos preocupa realmente porque consideramos que... Bien, parte de las declaraciones que se ofrecieron hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esto lo uno a la denuncia de Human Rights Watch y otras organizaciones no gubernamentales a propósito de la actividad de estos grupos ilegales que sin duda pueden ser calificadas como violación sistemática de derechos humanos. Quisiera conocer la información que pueda compartir con nosotros Andrés Velázquez al respecto, y por otra parte saber
si cree que esas organizaciones que están haciendo o se están dedicando a ese tipo de actividades ilegales otra vez van a facilitar una salida o un cambio político en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Yo creo que es bien oportuno estas reflexiones y esto que planteas como punto, María Alejandra. Uno, ya es imposible para Maduro, Diosdado y toda esa pandilla, es imposible ocultar o seguir negando la existencia, en primer lugar, de esos grupos en el país, de todos esos grupos irregulares en Venezuela. En segundo lugar, ya no pueden seguir negando y ocultándole al mundo la alianza, la asociación, la sociedad que tienen ellos con estos grupos criminales, que no solo se trata de los grupos irregulares armados, como el caso del ELN, ex integrantes de la FARC, que ahora están allí organizados y agrupados, sino también de bandas de pranes organizadas que se conocen o le han dado una falsa denominación, en el caso concreto del sur del estado Bolívar, que se conocen como sindicatos mineros, pero que no son otra cosa que una organización criminal dirigida y organizada por pranes, por criminales, que actúan en complicidad con el Estado y donde prácticamente la autoridad en toda esa zona del país la imponen ellos. Allí no existe el Estado, solo podemos decir con propiedad y con pleno conocimiento y responsabilidad. Allí no existe el Estado como tal. Las condiciones las establecen estos grupos. Y hoy día estos grupos son capaces de imponer toques de queda en el Callao, en Guasipati, en Tumeremo, en Las Claritas, en todas esas zonas mineras. Son capaces de imponer esos toques de queda, de mandar a cerrar los negocios cuando les viene en gana y de enfrentarse entre ellos y con otros grupos cuando se disgustan o tienen confrontación. Bueno, allí la población está sometida al capricho y a la decisión y actuación de estos grupos. Y si eso se hace hoy en estas condiciones, imagínate tú, imaginémonos por un momento, bueno, si es posible que Maduro en el poder, usurpando el poder, en combinación y en complicidad con todos estos grupos, van a permitir que los ciudadanos puedan salir a votar o a expresarse en todas estas zonas de manera libre y abierta. Es lo mismo que ocurre, te coloco el ejemplo mucho más cercano, en la ciudad capital, en el oeste de Caracas. Los votos o las votaciones en el 23 de enero y algunas zonas de Katia están condicionadas por esos grupos mal llamados colectivos, que no son más que grupos paramilitares, grupos de terrorismo que van y amenazan a los ciudadanos, que cierran el centro cuando les da la gana, que corren a los que están en la cola, que si no son los que ellos llevan a votar, nadie más puede votar allí, bueno, y que exponen a cualquier acto de violencia a cualquier ciudadano que vaya a ejercer el derecho al voto. Por eso es que bien apropiado, bien acertado aquellos países, entre ellos los Estados Unidos, que han planteado por la calle del medio que no puede haber una elección libre y con garantías en Venezuela mientras Maduro permanezca en el poder, cosa que compartimos y cosa que creo comparte el 90% de los venezolanos hoy día que de verdad quieren ejercer con libertad su derecho al voto. Andrés Velázquez, como siempre, un gusto conversar con nuestro invitado, dirigente nacional de la Causa R, gobernador electo por Bolívar, que denunció en su momento las irregularidades abiertas en esa elección, pero que no tuvo eco en el marco de la crisis institucional que afecta a nuestro país, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos comenzando el programa, que tiene que ver con el panorama político en Venezuela, faltando pocos días para la gran movilización que se ha convocado para el próximo
10 de marzo y los actos de violencia contra el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de ruedas, motores y algo más. Con Alberto Hidalgo Caro. Por rcr.tv. La radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentamos con ustedes al inicio que el número de casos por coronavirus superó la barrera de los 100.000. El día de hoy confirmaron casos en Perú, en Colombia, en el vecino país. El Ministerio de Salud emitía comunicado dando cuenta de la situación. Llamando, entre otras cosas, a los ciudadanos a estar atentos a la información. Decía la nota: la ciudadana procedente de Milán, una joven de 19 años, presentó síntomas y acudió a los servicios de salud donde se le tomaron las muestras para el análisis respectivo. Ante esto, el Instituto Nacional de Salud confirmó resultados positivos a las pruebas. Durante esta semana, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, se reunió con los secretarios de salud del país y con distintos sectores para establecer un plan de respuesta ante el ingreso del coronavirus a Colombia, por lo cual todos los territorios deben partir de este momento activar su plan de contingencia para enfrentar este reto en la salud mundial. Recuerdan en la nota que según el más reciente reporte de la OMS, 85 países han reportado casos en el mundo, entre ellos México, Ecuador, Brasil, Chile y Perú. Sobre este último, el presidente Martín Vizcarra ofrecía una declaración, como ha ocurrido con otras naciones de América Latina, confirmando el primer caso en ese país. Vamos a escuchar lo que decía. En los últimos días y semanas, este virus no solo se ha expandido a Europa y diversas partes del mundo, sino también a países vecinos como Ecuador, Brasil, Argentina y Chile. El riesgo de que llegue al Perú siempre estuvo latente. Hoy debo informar
que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país, en un paciente varón de 25 años de edad con antecedentes de haber estado en España, Francia y República Checa. Hemos dispuesto a través del Ministerio de Salud todas las medidas que correspondan desde el punto de vista médico para que este paciente que se encuentre estable cuente con una atención integral. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje de tranquilidad a los... Parte de la declaración que ofrecía Martín Vizcarra, presidente de Perú, enviando un mensaje de tranquilidad, como han hecho otros mandatarios, ante la llegada a América Latina, la confirmación de casos de coronavirus en la región del COVID-19. Por cierto, a propósito de nuestro país, ayer comentábamos esta declaración del director general de la Organización Mundial de la Salud denunciando que, el nivel de compromiso político y las acciones de algunas naciones no estaban a la altura de la amenaza que enfrentamos con este nuevo coronavirus. Ha trascendido que la Organización Panamericana de la Salud, como se esperaba, y esto lo digo a título personal, enviará a partir de la próxima semana misiones de apoyo a países de la región que conllevan un mayor riesgo por la epidemia del nuevo coronavirus, entre ellos Haití y Venezuela. Esto lo dijeron el viernes autoridades del organismo. El listado incluye además a Surinam, Guyana, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Bolivia y Paraguay, así como las islas del Caribe Oriental. Estaremos en el terreno para evaluar y ayudarlos a abordar algunos de los problemas que pueden ser importantes. Esto señaló la directora de la OPS, Carissa Etienne, en rueda de prensa en la sede del organismo en Washington, y era lo menos que se esperaba, tomando en consideración la cantidad de informes, y esto lo digo a título personal, que ha elaborado incluso Naciones Unidas, que deja en evidencia la crítica situación del sistema de salud venezolano, pero en todo caso, anuncian envío de misión para colaborar, hacer frente a esta que probablemente, tomando en consideración lo que ha ocurrido con otros países de América Latina, se va a presentar en nuestro país. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, comentar una información que preocupa sobre todo por lo ocurrido el año pasado con la ayuda humanitaria. Habrá que ver cuál es la reacción de la Asamblea Nacional y los que quedaron responsables de este tema, porque Curazao ha expresado vergüenza al tener que destruir suministros de socorro para Venezuela. Y leo la nota que ha publicado un periodista que conoce perfectamente la situación en Venezuela, con un extracto de este periódico, de este medio de comunicación en Curazao. El gobierno de Curazao se ha sentido avergonzado por la destrucción de 250 toneladas de suministros de socorro estadounidense destinados a Venezuela. Los suministros de socorro se almacenaban en lugares que habían sido alquilados por el gobierno, pero nunca llegaron a su destino. El presidente, ellos lo identifican como presidente, pero el señor Nicolás Maduro de Venezuela cerró las fronteras para evitar que los suministros de socorro entraran a nuestro país, y finalmente han tenido que destruirlos, lo cual duele y mucho, tomando en consideración la gravedad de la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país. En el caso de aquellos que organizaron el acopio de ayuda humanitaria, pero sobre todo de las autoridades venezolanas que impidieron su ingreso, sobre todo en momentos como este que tanto lo necesitamos. El periodista es Bran Ebus, y él escribió lo siguiente: Curazao perdió 250 toneladas de ayuda humanitaria destinada para Venezuela. Ninguno de los suministros de ayuda fueron entregados a los miles de venezolanos que permanecen en la isla caribeña en una situación de alta vulnerabilidad y pobreza. Mientras tanto, las autoridades siguen deteniendo y deportando a los refugiados. Las ayudas que se perdieron fueron donadas por ciudadanos en los Estados Unidos y Puerto Rico. Habrá que ver qué se dice con relación a este tema, que es vergonzoso, como han dicho las autoridades en Curazao. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Buenos Restaurantes ofrece el más variado y extenso menú gastronómico para los comensales más exigentes. Si lo que deseas comer no está en su menú, sus maestros del arte culinario te lo elaboran como tú deseas. Acércate y calma tu antojo. En la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal, está Buenos Restaurante, único y especial. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos a Augusto Pi Sunyer. Como consecuencia de la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939, numerosos intelectuales y científicos tuvieron que abandonar su país para eludir la avanzada arrolladora del fascismo franquista. Uno de ellos, el médico y fisiólogo catalán Augusto Pi Sunyer, llegó a Venezuela en 1939 para sentar las bases de la fisiología experimental. Sunyer contaba para ese momento 60 años de edad y tenía tras de sí un importante prestigio internacional como fisiólogo experimental. Había sido por más de 20 años profesor de fisiología en la Universidad de Barcelona, en Cataluña, y había hecho importantes aportes a la fisiología, en particular en la aplicación de la metodología experimental como herramienta fundamental para el avance en el conocimiento fisiológico. A su llegada a Venezuela, fue contratado por el Ministerio de Educación para reforzar la enseñanza de tercer nivel en Venezuela. Se encargó de la cátedra de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Central y fue uno de los fundadores del Instituto de Medicina Experimental, desde donde una pléyade de jóvenes médicos venezolanos se incorporarían al quehacer científico. Con el mismo entusiasmo, se desempeñó como profesor de Biología y Bioquímica en el Instituto Pedagógico Nacional de Caracas. Su extensa obra escrita no se limitó al campo científico. También incursionó en el ámbito literario y cultural y en la divulgación de la ciencia, razón por la cual la UNESCO le otorgó el premio Kalinga en 1955. Pi Sunyer permaneció en Venezuela alrededor de 23 años. En 1962 se retiró en México, donde murió 3 años más tarde. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y este fin de semana se reúnen en los Estados Unidos el presidente Donald Trump y su par de Brasil, Jair Bolsonaro, en la residencia del primero Mar-a-Lago el día sábado para discutir el regreso de la democracia a nuestro país. Y así como iniciamos hablando de este tema con Andrés Velázquez, vamos a continuar la discusión desde el punto de vista de lo que está haciendo la comunidad internacional con nuestro siguiente invitado, Milos Alcalay, fue embajador de Venezuela ante Brasil, ante Naciones Unidas. Embajador, como siempre, un gusto conversar con usted. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra, contento de estar en tu programa. Un gusto conversar con usted, embajador. Le pedía una primera valoración acerca de este encuentro privado el fin de semana entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su par de Brasil, Jair Bolsonaro, momentos en los cuales el gobierno brasileño ha decidido retirar su personal diplomático de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, Aristides Calvani, ese gran canciller, solía decir que la proyección de un país se da desde las fronteras
a través de lo que constituye una integración física que permita llevar adelante las relaciones de vecindad, de buena vecindad entre los países. Resulta que la diplomacia del conflicto ha llevado a un total aislamiento del régimen de todos los países vecinos. Hace algunos días, el presidente Duque estuvo también con el presidente Trump, también señalando la preocupación con los refugiados y con toda la situación que existe de santuario para las guerrillas. En este momento es el viaje de otro vecino que ha decidido cerrar su embajada, llamar a los diplomáticos de retorno a Brasil y al mismo tiempo exigirle a los representantes de Maduro a dejar a Brasil. Pero además de eso, hemos visto cómo en las Antillas Neerlandesas se ha ido cerrando la posibilidad de exigiendo visas. El CARICOM se ha solidarizado con Guyana en el tema de este próximo, otro de los errores de la diplomacia con el conflicto territorial muy mal llevado y que próximamente la Corte Internacional de Justicia va a llevar, y todos los aliados de Petrocaribe votan con Guyana. En ese sentido, vemos que la frontera está totalmente cerrada. ¿Cómo puede un régimen que hace poco decía que para nosotros la patria es América, estar contando más bien con aliados tipo Siria, tipo Hezbollah, tipo Rusia, y no darse cuenta que América Latina y los países fronterizos y el hemisferio son los que deben determinar la marcha del futuro, del camino de la integración continental? De manera que este viaje, regresando a la pregunta central, el viaje de Bolsonaro y el análisis de la situación venezolana y todo lo que significa cientos de miles de venezolanos que cruzan la frontera del sur, igual que en el caso de Colombia, va a generar una reacción muy dura de los países vecinos. Ahora, embajador, ¿qué expectativa real podemos tener en relación a esta reunión que efectivamente ocurre después del encuentro que ya tuvo el presidente Donald Trump con su par colombiano, los dos principales países que comparten frontera con Venezuela? ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo diría que eso obliga a que la comunidad internacional, que ha sido muy de cerca el drama, la tragedia venezolana, pueda percibir que no se trata de tener múltiples estrategias o de incorporar a Cuba en el diálogo, a Rusia en el diálogo, a China, sino buscar la realidad hemisférica y la situación de América Latina, que está sufriendo los embates de una política del régimen totalmente desastrosa, a través de miles de refugiados que cruzan diariamente la frontera, pero que además generan la serie de problemas que ha sido visto a través de declaraciones del TIAR, el problema no solamente de la democracia en Venezuela o de la violación de derechos humanos, sino también lo que se ha denunciado en materia de terrorismo, en materia de narcotráfico, y que son los voceros de la región los que deben ser atendidos para buscar una solución. De manera que el cerco cada vez se va cerrando, a lo cual se suman los autogoles que el régimen se va dando, autogoles como eso de haber suspendido la línea aérea portuguesa, un país que hasta este momento había sido bastante cauteloso en sus relaciones y que ejerce ese rechazo a las acusaciones que se ha hecho o situaciones parecidas. De manera que yo creo que cada vez es como hemos hablado en algunos programas, es como una escalera que va subiendo de grado cada vez más, y la percepción a nivel hemisférico de la realidad que comienza a afectar, que afecta y que ha afectado a países vecinos, es una preocupación para la seguridad del continente. Ahora, embajador, esta decisión de Brasil nos recordaba, y usted me corregirá si me equivoco, lo que se denominó como la doctrina Betancourt, pero aplicada a Cuba, esto de establecer un cerco diplomático en el caso concreto de Venezuela. ¿Qué impacto puede tener? Y la pregunta que le haría es si cree que otras naciones de América Latina están pensando en tomar decisiones de la misma naturaleza. ¿Qué puede decirnos? Sí, a ver, cuando surge la doctrina Betancourt frente a la exportación del modelo revolucionario a través de las guerrillas de Fidel Castro, era la reafirmación de dos modelos.
o el modelo del socialismo del siglo XX, que después se tradujo en el socialismo del siglo XXI a través de las acciones de la FARC, del Ejército de Liberación Nacional, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, de los sandinistas, de los tupamaros, etcétera, etcétera, que fracasó. América Latina no iba a seguir el ejemplo del terrorismo y de las guerrillas. Y por eso es que esa opción democrática se fue traduciendo, porque han habido, también hay que reconocer, dictaduras militares, pero no de la conformación de regímenes fallidos, dictaduras que evolucionó en lo que se llama la Carta Democrática, la Carta Interamericana Democrática o las cláusulas democráticas. En el fondo es una opción de llevar adelante, que hoy está representada en la OEA por el secretario general actual, y que ojalá tenga el respaldo para continuar en la vía de los principios y valores de la democracia. De manera que la doctrina de Betancourt se ha actualizado con un principio democrático que es el que reafirma un modelo muy distinto a lo que es el modelo totalitario del socialismo del siglo XXI. Y ese es un avance sumamente importante. Doy un ejemplo de otra región. En Europa, la Unión Europea, hasta que no se dieron cuenta en España, la España de Franco, la España de Salazar, que había que entrar en un proceso democrático, nunca fueron parte de esa comunidad democrática europea. Y en América Latina, hoy en día, la comunidad democrática, con diferentes graduaciones, unos son liberales, otros son conservadores, otros son de izquierda, otros son de derecha, pero en el fondo es la democracia la que va a prevalecer en el rumbo de los principios y valores de la Carta de la OEA. Embajador, ¿cree usted, le modifico la pregunta, que este cerco diplomático, esta iniciativa que ha tomado Brasil puede ir más allá o no, en lo absoluto? Mira, por supuesto que puede ir más allá, y cada vez se va dando esa acción escalonada. En Brasil, el hecho de ese enfrentamiento que cada vez de manera torpe ha llevado el enfrentamiento del régimen contra el Brasil, ha llevado a generar posiciones muy marcadas del Brasil frente a las amenazas permanentes y las acusaciones permanentes que ha hecho el régimen. Y hay que recordar una frase que hace muchas décadas dijo el entonces secretario de Estado Kissinger: donde se inclina el Brasil, se inclinará el resto de América Latina. Nos guste o no nos guste, es aceptado. Brasil es un continente, es un subcontinente, con fronteras con todos los países de América del Sur. Y desde esa perspectiva, el hecho de haber enfrentado, es un enfrentamiento múltiple y permanente con Colombia, con Brasil, con las Antillas, con los Estados Unidos, con Canadá, con los países democráticos. Eso va aislando y va generando una reacción cada vez más dura en la búsqueda de una solución que se está convirtiendo en un problema, no solamente un problema en Venezuela, sino un problema para otros países de la región. Y que puede ir más allá, tomando en consideración, digamos, ahora mismo la emergencia sanitaria que hay en el mundo y concretamente que ha llegado a América Latina. Le pregunto, embajador, decía usted, y me corregirá si me equivoco, si le entendí bien, que la salida a la crisis en nuestro país no pasa por diálogos con Cuba o con Rusia. Y uniría esto a la decisión que ha tomado la Asamblea Nacional esta semana de declarar la nulidad de los acuerdos que otorgaron 49,9% de Rosneft, perdón, de Citgo a la rusa Rosneft. Quisiera su comentario al respecto. Es decir, la táctica, en su opinión, con estos países aliados de Maduro tiene que ser otra, ¿correcto? Absolutamente. Yo creo que hay que quitarse los complejos y entender que hoy en día los Estados Unidos juega un papel fundamental en el caso de Venezuela, tal como lo hemos visto en las declaraciones, no solamente del presidente Trump y del gobierno, sino también de los parlamentarios que no están en la misma línea política de Trump, el caso de los demócratas. Esa recepción que le dieron al presidente interino Guaidó muestra el respaldo de toda la comunidad norteamericana, y que esa comunidad norteamericana está muy clara
de que es absolutamente necesario cumplir con tratados como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que ha establecido una serie de parámetros. Y ese Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca precisamente se opone a la presencia de potencias extracontinentales. Entonces, el tratar de establecer mecanismos extracontinentales para solucionar, sin darse en cuenta cuál es la verdadera situación de América Latina en relación al régimen, es artificial. Es como si nosotros en América Latina le dijéramos a Grecia, a la Comunidad Europea y a Turquía qué deben hacer ellos con el problema de los refugiados. Por supuesto, el tema de los refugiados nos afecta a todos desde el punto de vista humano, pero no podemos nosotros en América Latina determinar tener una intervención de la solución. Ese es un problema regional. Igual que el caso nuestro, hay que ver cuál es la posición no solamente de los países fronterizos, fundamentalmente los fronterizos, como decía, pues el tema fronterizo es fundamental, el cerco que se le ha dado al régimen, sino también el Grupo de Lima, sino también el Mercosur, que ha señalado cuál es el rumbo para la integración comercial, sino también el Grupo Andino y fundamentalmente lo que significa la OEA, que el régimen trata, y no solamente el régimen, sino Cuba y los demás, de desautorizar cuando lo que se está cumpliendo son lo acordado en la Carta de la OEA del 48. Finalmente, embajador, quisiera su comentario acerca de esta iniciativa que destacaba hoy en rueda de prensa la vicepresidenta de Nicolás Maduro de llevar a la Corte Penal Internacional las sanciones contra el régimen venezolano. Quisiera su comentario, porque da la impresión, y esta es una interpretación personal, que intentan justificar la grave violación a derechos humanos en nuestro país producto de estas medidas aprobadas por el gobierno norteamericano. Vale la pena leer el informe que elevaron varios gobiernos de América Latina de la OEA, donde se habla de la encarcelación, privación grave de libertad en Venezuela, los asesinatos, la tortura, la persecución sistemática y generalizada. Yo quisiera su comentario, el éxito de una iniciativa como esta que promueve el equipo de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, que ya abrió examen preliminar por posibles delitos de lesa humanidad en Venezuela. Lo escuchamos. Sí, es absolutamente ridículo esa posición de tratar de elevar esa especie de fantasía en la que trata de imputarle el colapso económico, político y social a los Estados Unidos, por varias razones. En primer lugar, porque Estados Unidos no es miembro de la Corte Penal Internacional. De manera que en cambio Venezuela sí ha suscrito el Tratado de Roma y sí está obligada a cumplirlo. En segundo lugar, lo que tú señalas, desde hace varios años han habido no solamente la presencia de ONGs venezolanas que han documentado los crímenes de lesa humanidad con temas fundamentales, sino organismos internacionales como los que presentó el Alto Comisionado de Naciones Unidas, el embajador Hussein, y luego lo ratificó la presidenta Bachelet, sino también el planteamiento hecho ante la Corte Penal Internacional de varios parlamentarios de América Latina, y entonces tratar de desviar la atención de lo que ciertamente en su articulado se viola el Tratado de Roma, en base a las violaciones de lesa humanidad, para distraer una vez más y tratar de... Los victimarios quieren convertirse en víctimas, cuando ahí yo no debo negar que hay unas relaciones de la embajadora Haifa El Aizami, que ha hecho unas relaciones muy especiales con la fiscal Besuda, pero yo creo que la fiscal Besuda no puede, la institución, la Corte Penal Internacional, dejar utilizar esos mecanismos propagandísticos de campaña frente a la realidad, que es absolutamente incuestionable, que es las demandas que desde hace años se vienen interponiendo por crímenes de lesa humanidad. Embajador Milos Alcalay, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil y Naciones Unidas. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora ofrece declaraciones el presidente de Colombia, Iván Duque, desde el Comando Aéreo de Transporte Militar, CATAM, justamente acerca de las medidas que están tomando las autoridades del vecino país luego de la confirmación del primer caso positivo de coronavirus. Yo le pido a mi equipo en la medida de las posibilidades a ver si podemos conectarnos un minutito, unos segundos a esa transmisión que hacen en vivo a través de Periscope. Lo que hemos podido escuchar durante la pausa hace un llamado a la población a estar unidos, como lo han hecho otros gobernantes, otros presidentes de América Latina. Vamos a escucharlo unos segundos, el presidente de Colombia. Se ha venido reuniendo también el señor ministro y le he pedido además que transmita de manera permanente esa información para que ustedes nos ayuden y tengamos claro que esta es una emergencia de carácter mundial, pero que debemos asumirla con el compromiso de prevención, pero no dejarnos llevar ni por la paranoia, ni por la desesperación, y mucho menos por las noticias falsas. Yo creo que esos elementos son muy importantes y nosotros hemos obrado como país con criterios de mucho rigor. Esa fase de preparación y prevención ha funcionado. Y también quiero decir, la detección temprana ha funcionado, la articulación con las secretarías ha funcionado. Tenemos que hacerla cada vez más veloz y con una capacidad de información permanente, centralizada en el Ministerio de Salud. Dicho eso, le voy a pedir al señor ministro Fernando Ruiz si desea agregar algún punto sobre esa materia. Parte de las declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, en rueda de prensa, insistimos, acerca de, o en torno a la confirmación del primer caso de coronavirus en el país vecino. Recordar que hay 1.700.000 venezolanos en territorio colombiano en este momento, pero en todo caso nos quedamos con la importancia de la transparencia en el manejo de la información, cosa que lamentablemente no ocurre en nuestro país, y el llamado a la calma de los ciudadanos para hacer frente a una emergencia sanitaria de carácter mundial. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.